Alejandro dice que sería muy interesante conocer cómo se mide en varios países. ¿Qué cosa? La pobreza y también cómo se define. Si eres amante de China, desliza hacia arriba de una vez porque este video no te va a gustar. O quédate, a ver si así hacemos a un lado un poco los fanatismos por cualquier cosa. Porque sin duda China ha hecho un gran trabajo, aunque todavía está lejos. Bueno ya, en adelante será un video sin más comentarios políticos, sociales, ideológicos o lo que sea. Puro análisis técnico con terminología precisa, sin divagaciones. Comenzamos. La pobreza es un fenómeno complejo. Lo primero que debemos saber es que su medición varía significativamente entre países. No existe una única forma universal para definir quién es pobre. Existen enfoques monetarios, multidimensionales, absolutos o relativos. Y lo segundo que debemos saber es que cada país e incluso organismos internacionales adoptan uno u otro método según sus realidades socioeconómicas. Algunos con acceso prácticamente universal entre su población a servicios como agua, salud y educación, la definirán generalmente únicamente en términos de ingreso insuficiente, un enfoque monetario. Algunos utilizarán umbrales absolutos, fijos en términos reales, o sea, ajustados por inflación, para identificar la pobreza. Economías desarrolladas a menudo emplean definiciones relativas, como puede ser un ingreso inferior a un porcentaje de ingreso medio nacional. Estas diferencias conceptuales conllevan a que las estimaciones de cuánta población vive en pobreza varíe drásticamente de un método a otro, incluso dentro del mismo país cuando son muy grandes y hay regiones bien definidas. Definiciones oficiales. Veamos, en México, Coneval te vamos a extrañar. Bueno, ahora el INEGI, esperemos se rife, contempla un enfoque multidimensional. Un individuo es pobre si tiene ingreso inferior a la línea de pobreza, o sea, no le alcanza para la canasta básica y otros bienes y servicios, y presenta al menos una carencia en derechos sociales básicos, educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación. O sea, puedes tener un ingreso menor a lo que cuesta una canasta básica, pero si tienes acceso a todo lo anterior, pues no eres pobre pobre. Tienes todas tus necesidades básicas cubiertas, aunque sea con ayuda de terceros. También hace dos distinciones: pobreza extrema, que combina ingreso insuficiente, más la carencia de al menos 3 de los servicios mencionados, y pobreza moderada, que incluye a su vez al menos otros dos conjuntos, que cuenta con el ingreso suficiente para alimentos, pero no para otros gastos, o no cuenta con el ingreso suficiente y además no tiene acceso a uno o dos servicios de los que mencionamos. México tiene muchas categorías y cada vez es importante mencionar, acceso a no significa lujos. Escuela malita, IMSS sin medicamentos, alimentos poco nutritivos, pues se vuelve mucho más complejo, muchas problemáticas. Estados Unidos la define mediante un umbral de ingreso absoluto, el Poverty Threshold, establecido en la década de 1960 y equivale a 3 veces el costo de una dieta alimentaria mínima. Ya vimos una pequeña diferencia. Es como decir que en México pobre es todo aquel cuyo ingreso sea menor a 3 canastas básicas. No, pues ya valimos. Pero al rato mostramos cifras comparativas, se van a cagar, en particular los chinos. Dijiste que sin divagar. Perdón. Este umbral se actualiza por inflación anualmente y varía según el tamaño y composición del hogar. Por ejemplo, $15,650 anuales para un hogar unipersonal en 2025. Si ganas poco menos de 30,000 pesitos mensuales en los United, ya eres considerado pobre. Y aquí serían clase media alta, no, pues sí es de risa. Adicionalmente, se calcula una media suplementaria de pobreza que ajusta por transferencias, gastos no alimentarios y diferencias regionales, porque, contrario a lo que muchos piensan, en Estados Unidos existen muchas ayudas sociales y, por supuesto, también existen diferencias regionales. Es un enfoque monetario basado únicamente en ingreso, solo ajustado por inflación. Hasta 2020, China definía la pobreza en términos absolutos monetarios, focalizada en áreas rurales. El umbral nacional para pobreza extrema rural se estableció en 2011 en 2.300 yuanes por persona al año en precios constantes de 2010, equivalente a unos $340 anuales o 2.30 diarios en términos de paridad de poder adquisitivo. Si no saben qué es eso de paridad de poder adquisitivo, vean el video de Pips. Pero básicamente lo que se hace es ajustar a los precios del país que se está midiendo, porque con $2 no compras lo mismo en Estados Unidos que en China o en México. La cosa es, tras erradicar la pobreza extrema rural en 2020, bajo este parámetro, China anunció que pasaría a un enfoque de pobreza relativa, aunque todavía no lo ha dejado claro. O sea, a una definición relativa interna, un porcentaje del ingreso mediano, para la siguiente fase de reducción de pobreza, similar al gringo, pero acorde a su realidad.
Al rato, como dije, vemos comparativos. Su enfoque siempre ha sido un umbral monetario absoluto para zonas rurales centrado en ingreso per cápita, no en carencias estructurales. No que su combate a la pobreza no incluyera mejoras en vivienda, educación o salud, pero estos no se integran de forma explícita como indicadores. Caso curioso es el de India, que adopta estimaciones basadas en umbrales de consumo per cápita, no de ingreso. El Comité Tendulkar, establecido en 2009, recomendó líneas de pobreza absolutas diferenciadas por zonas urbanas y rurales, equivalentes en 2011 a aproximadamente $1.25 por paridad de poder adquisitivo, o sea, unas 4,000 rupias por hogar rural y 5,000 para hogar urbano al mes. ¿Ya se entiende lo de paridad por poder adquisitivo? En ese entonces, $1.25 por PPA, paridad de poder adquisitivo, ya voy a dejar de decir todo eso, ya nada más PPA en adelante. Así que ojo, bueno, un ingreso por debajo de $1.25 PPA diarios es lo que se consideraba pobreza extrema internacional en aquellos años. Igual es el umbral que representa el costo de una canasta básica de alimentos más requerimientos mínimos no alimentarios como transporte. Luego, el Comité Rangarajan en 2014 propuso elevar las líneas a $2 PPA diarios para reflejar necesidades más amplias, separando la pobreza moderada de la extrema. Aunque no es oficial, sí se reconoce y desde 2021 también reporta, aunque igual no es oficial, un índice de pobreza multidimensional similar al mexicano. La verdad es que la mayoría de países todavía usan enfoques predominantemente monetarios absolutos, es decir, un ingreso por debajo de una línea de pobreza nacional. Muchos gradualmente se están moviendo a enfoques multidimensionales como el usado en México, pero solo como complementos analíticos a la definición principal por ingreso, como en India. Por otro lado, la pobreza relativa definida respecto a ingresos medios no es habitual en regiones como Latinoamérica o África, que son más comunes en países desarrollados, donde medir acceso a educación, salud o alimentos pues no tiene mucho sentido, ya que en general esas necesidades están cubiertas. Igual no es que no lo miden más que en ningún otro lado, solo no lo consideran para sus mediciones de pobreza relativa. Rusia, que es una potencia militar, utiliza también un enfoque monetario absoluto, aunque recientemente incorporó un elemento relativo para actualizar el umbral, la proporción del ingreso mediano, ajustándolo a 44.2% del ingreso mediano en 2021. O sea, si ganas menos del 44.2% del ingreso mediano nacional, eres pobre en Rusia. Lo dicho, incorpora un elemento relativo, aunque en esencia sigue siendo un umbral absoluto ajustado a condiciones de vida básicas. En países desarrollados, o sea, no Rusia ni China, especialmente en Europa, la pobreza suele definirse de forma relativa. En realidad, la Unión Europea emplea el indicador en riesgo de pobreza para quienes tienen ingresos menores al 60% de la mediana nacional disponible después de transferencias, o sea, apoyos. Así que la pobreza la conciben como exclusión relativa del estándar de vida prevaleciente. Lo miden a través de encuestas de ingreso complementado con indicadores de privación material y exclusión social, como el indicador compuesto AROPE de la Unión Europea. En contraste, Estados Unidos, que tampoco es muy desarrollado que digamos, es muy rico, eso sí, mantiene una definición absoluta, aunque calcula paralelamente un índice relativo vinculado a mediana de gastos esenciales. No entendí nada. Pues ni yo, no es cierto. En resumen y en términos generales, los países con menor nivel de ingreso tienden a definir la pobreza en forma absoluta monetaria, fijando líneas nacionales alrededor de los mínimos necesarios para subsistir, y se hace así para conocer la evolución del ingreso, medir su mejora, pues. Algunas metodologías como la mexicana, colombiana, chilena, india o sudafricana incorporan metodologías multidimensionales para medir su avance en la satisfacción de necesidades básicas. Y finalmente, países más desarrollados utilizan metodologías monetarias relativas, es decir, en proporción al resto de la población. ¿Qué creen que pasaría si usamos una metodología europea en México o la gringa en China? Miden cosas distintas porque su estado de desarrollo es muy distinto. Metodologías de medición y estándares internacionales. ¿No es lo que acabas de dar? No. Aunque las definiciones conceptuales sientan las bases, hay metodologías estadísticas muy diferentes. A grandes rasgos, existen 3 métodos clásicos reconocidos internacionalmente. En primer lugar, tenemos el método indirecto o de línea de pobreza, LP, expresado generalmente en ingreso o gasto per cápita. Delimita quién es pobre. Básicamente se calcula con base en el método de costo de necesidades básicas y es el método utilizado globalmente.
especialmente para medición coyuntural, por ejemplo, medir impactos en la población tras una crisis económica o pandemia. Tenemos también el método directo o de necesidades básicas insatisfechas que identifica en pobreza quienes presentan privaciones en ciertos indicadores básicos como vivienda, saneamiento, educación, etc., independientemente de su ingreso. Refleja pobreza estructural o de largo plazo. Y el método integrado o combinado que clasifica a la población en categorías como pobres crónicos, pobres por ambas medidas, pobres por ingresos solamente o pobres por NBI. El enfoque multidimensional moderno es una extensión sofisticada de esta integración. Dada la heterogeneidad de definiciones y métodos nacionales, los organismos internacionales han establecido líneas de pobreza estandarizadas para facilitar comparaciones globales y el monitoreo de metas de desarrollo, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, esa maldita... Ya se pusieron de acuerdo si es una agenda comunista o para que los más ricos se hagan dueños de todo y nos empobrezcan a todos. Ay, las verdades que uno tiene que ver. En fin, el caso es que en 1990 el Banco Mundial introdujo la idea de una línea internacional de pobreza extrema, fijada en aquel entonces en $1 al día, basándose en el promedio de las líneas de pobreza de los países más pobres. Por supuesto, esta línea se ajusta por PPA. ¿PPA? Paridad de poder adquisitivo. Gracias. Es decir, que corrige por diferencias de precios entre países para que represente el mismo poder de compra de bienes básicos en todos lados. Actualmente, el Banco Mundial utiliza un triple umbral para reflejar distintos niveles de desarrollo. La línea de pobreza extrema equivale al típico umbral nacional de países de ingreso bajo y se usa para seguimiento global de la erradicación de la pobreza extrema. En 2019 quedaban 648 millones de personas viviendo bajo esta línea, 8.4% de la población mundial, aunque la pandemia agravó la situación o significó un retroceso. Para 2022 eran 838 millones, equivalentes al 10.5% de la población, y gradualmente se ha ido recuperando, cerrando el 2024 con aproximadamente 700 millones de personas, el 8.5% de la población mundial. Aunque las primeras mediciones del 2025 no pintan nada bien y marcan de nuevo un posible retroceso. El objetivo de la Agenda 2030 era 3%. ¿En serio hay alguien que celebre que no se logren los objetivos? Sin comentarios políticos. Perdón. La abrumadora mayoría de personas en esta condición se concentran en el África subsahariana, donde 45% de la población vive en pobreza extrema, con casos más extremos como la República Democrática del Congo, en donde el 75% de la población vive con menos de $2.15 PPA al día. Sí mencioné que se ajusta cada ciertos años, ¿verdad? O sea, empezó en $1 en 1990, hoy son 2.15. ¡No! Bueno, pues ahí está. En Nigeria, aproximadamente el 40% de personas viven bajo esta línea, y así. El sur de Asia, en su conjunto, aporta 7.3% de la población, unos 141 millones de personas, aunque es la zona que más rápidamente ha logrado disminuir la pobreza extrema, en particular India y Pakistán, aunque siguen acumulando pobreza multidimensional significativa. Ahora veremos. El MPI Global, o Índice de Pobreza Multidimensional Global, publicado anualmente por PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y OPI, un centro de investigación de la Universidad de Oxford, creado en 2007, dedicado precisamente a innovar en metodologías de medición de pobreza multidimensional y desarrollo humano, nos ofrece otra métrica estandarizada. A cada país, especialmente de ingresos bajos y medios, se le calcula el porcentaje de población en pobreza multidimensional usando 10 indicadores uniformes. Esto permite comparar no solo quién es pobre por ingreso, sino que sufre privaciones básicas. Bajo esta métrica, países como Sudán del Sur, Níger y Chad encabezan la lista con más del 90% de su población en pobreza multidimensional. Varios países africanos están con rangos que rondan el 80%. India ha logrado reducciones significativas, pasando de 55% en 2005, aunque estas son estimaciones, pues no había mediciones, a 24.8% en 2015 y 14.9% en 2019, lo que implica que más o menos 273 millones de personas salieron de pobreza multidimensional en 15 años, un logro notable, aunque lamentablemente desde entonces se ha estancado un poco. Cabe mencionar que, aunque estas estimaciones se publican anualmente, no se hacen de todos los países cada año, entre otras cosas porque se requieren datos de los propios países. En el caso mexicano, el último dato disponible es de 2021, que nos indica 4.1% de la población en pobreza multidimensional,
unos 5.16 millones de personas. China, desde 2014, ya aparece con menos del 4.2%, reflejando sus avances en salud y educación básica, que solo en 5 años bajaron desde 9.5%. Brasil 3.8% en 2015 y Sudáfrica 6.3% en 2016. Lo que refleja más claramente en Sudáfrica que en ningún otro país es que se puede tener mayor pobreza monetaria que multidimensional. Se pensaba que era al revés, bueno, puede haber de las dos. El MPI también calcula la intensidad de pobreza. Por ejemplo, México presenta una intensidad de carencias del 40.5%. La media en general en países con más del 50% de pobres, es decir, generalmente cada persona tiene entre 50 y 60% de privaciones posibles. Aunque no todos los gobiernos usan el MPI global para políticas, pero sí hay casos como el nigeriano que adoptó su propio MPI nacional y halló 63% de pobres multidimensionales, cifra alineada con la del MPI global previo. Y todo esto sirve para focalizar intervenciones en nutrición, agua y ese tipo de cosas. Lo que no se mide no se puede mejorar. ¿Ya los aburrí? El MPI es actualizado con menor frecuencia que las líneas de ingreso por su complejidad. Depende de encuestas demográficas, salud y esas cosas que suelen ser quinquenales o incluso cada década. Sin embargo, proporciona una dimensión más estable y estructural de la pobreza. Volviendo a los informes del Banco Mundial, utiliza un triple umbral para reflejar distintos niveles de desarrollo. Ya mencionamos la línea de pobreza extrema en 2.15 dólares PPA, pero la línea de pobreza para países de ingreso medio-bajo es de 3.65 dólares PPA y la línea de pobreza para países de ingreso medio-alto es de 6.85 dólares PPA al día. Y a veces incluye una cuarta línea no oficial para países de ingreso alto, alrededor de 25 a 30 dólares al día PPA, más coherente con economías avanzadas, pero en ningún caso es una meta oficial. Estas líneas internacionales permiten comparar entre países en base a un estándar común. Por ejemplo, podemos recalcar qué porcentaje de la población de México vive bajo 6.85 PPA dólares al año, dado que México es un país de ingreso medio alto. Y nos encontraremos al 21.8% de la población, o sea, unos 28 millones de personas viven en pobreza. Sin embargo, nuestra línea nacional es más alta, es multidimensional, considera carencias estructurales, así que nos arroja 36.3%. Una pobreza moderada, pero si utilizamos el estándar más bajo de 3 dólares PPA... ¿No era 2.15? Bueno, sí, 3 dólares es la nueva línea global anunciada para 2025. Naturalmente no se han arrojado resultados con esta nueva cifra, así que no quiero energúmenos en los comentarios. Es que nunca falta el exquisito que quiere corregir. En fin, que con 2.15 tendríamos menos del 0.7% de la población. O sea, prácticamente erradicamos la pobreza extrema. Como China, ¿no les encanta? 2.3% con el nuevo estándar de 3 dólares. Pero 21.8% bajo el estándar de países de ingreso medio alto y 36.3% con nuestros propios estándares, pobreza moderada. ¿Ya me siguen? China también es considerado un país de ingreso medio alto. Con 2.15 PPA efectivamente es virtualmente cero. Pero si ya nos ponemos un poquito más exigentes, con 6.85 dólares PPA todavía es el 17% de la población. Es decir, unos 237 millones de chinos aún en pobreza moderada, aunque sin duda su multidimensional también ya es prácticamente cero. Pero cuando vemos países de alto ingreso, por ejemplo Estados Unidos con 2.15 PPA, pues también es virtualmente cero. Con 6.85 también es cero. Incluso con un umbral de 15 dólares similar a países de Europa del Este, es cero. Su multidimensional es cero. En cambio, con su propio umbral de 41 dólares al día, la pobreza es de entre el 11 y 12%. Estos no son promedios. Creo que se entiende, pero vale la pena recalcar. Es tal cual el porcentaje de población viviendo en pobreza extrema, moderada, relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si ya tenemos claros estos conceptos, podemos pasar ahora sí a... Aplicación cruzada de metodologías. Comparación entre países, pues. Ay, cómo les encanta darse su taco con terminología sofisticada. Por eso nadie les entiende, hombre. Para variar, empezamos en México y sus más de 130 millones de habitantes. La pregunta es, ¿cuántos pobres tendría México si se aplicara el criterio de Estados Unidos? Pues dado el umbral de pobreza estadounidense, para no hacerles el cuento largo, entre el 80 y 90% de los mexicanos
caeríamos en el umbral de pobreza. De hecho, esos $41 que Estados Unidos utiliza para considerar a alguien pobre es 6 veces el umbral de un país de ingreso medio alto como México o como China. Y las imágenes de gringos pobres, me late que mientes. Ciertamente hay indigencia en Estados Unidos. Muchas personas que se quedan fuera de programas sociales por diferentes razones. Pero incluso si vives solo de programas sociales, vean el video de Trump versus pobres y el planeta, aseguras mayor bienestar que el 80% de los mexicanos. Una minoría, menos del 1%, si aplicamos al revés, los estándares mexicanos de pobreza multidimensional, carecería, digamos, de vivienda, educación básica, acceso a salud, incluso entre no asegurados y ese tipo de cosas en los United. Casi nadie vive con menos de $250 al mes. La pobreza medida al estilo mexicano en Estados Unidos resultaría cercana al 0%. Mientras que, como ya vimos, la pobreza medida al estilo gringo en México nos arrojaría a entre 80 y 90%. Así de lejos estamos. Pero ustedes siguen haciendo chaquetes mentales, ándele. Si China adoptara el umbral absoluto de Estados Unidos como país de ingreso alto y potencia mundial que sus fanáticos dicen que es, pues resultaría que la pobreza en China sería no alta, astronómicamente alta, como en México. Y nuevamente me permito recordarles que es PPA. No estamos trasladando solo el ingreso, lo estamos ajustando a paridad de poder adquisitivo. Esos $41 PPA representarían, bueno, pues que el 90% de los chinos quedarían por debajo, igual que los mexicanos. Dijimos 120 millones de mexicanos, ¿no? Pues más de 1.300 millones de chinos serían considerados pobres si les aplicamos el estándar gringo. Pero, ¿qué hay de la pobreza multidimensional? Esas sí quedarían empatados. Ese sí es un logro chino, prácticamente cero para ambos casos, a diferencia del caso mexicano, que todavía tiene rezagos. Ahora que si adoptara un criterio relativo europeo, que sería más prudente dado que tienen un sistema más similar de estado de bienestar, pues por ejemplo 40% de la mediana nacional, entonces su nueva línea sería significativamente mayor que la vieja absoluta. ¿No será por eso que no la quieren usar? Representaría 4 veces el antiguo umbral rural. En español, implicaría que repentinamente habría un aumento masivo en la población considerada pobre, ya que con la línea antigua era 0%, y con una línea 4 veces más alta, muchos hogares que antes no eran pobres pasarían a ser pobres relativos. La pobreza medida se volvería más persistente, porque ahora depende de la distribución de ingresos, no solo de alcanzar un mínimo absoluto. Y aunque no podemos tener un porcentaje exacto, si tomáramos 50% de la mediana china, que podría rondar unos $10 PPA diarios, el 50% de eso son $5 PPA, y luego buscamos qué porcentaje de chinos viven con menos de $5 PPA al día, pues nos arrojaría que es entre el 15 y 25% de la población. Bueno, pues ya quedó claro, ¿no? Al aplicar criterios desarrollados en países en desarrollo y viceversa, se obtienen resultados extremos y absurdos. Según la vara china, los países de la OTAN, incluida Turquía, por cierto, hace muchas décadas que erradicaron la pobreza. Pero eso ocultaría los problemas de exclusión social que sí enfrentan la pobreza relativa. Si a China la mides con la vara de la OTAN, se ve de pronto con cientos de millones de pobres, en sentido de rezago relativo, a pesar de que ninguno esté en pobreza extrema absoluta. China efectivamente se está moviendo hacia políticas de alivio de pobreza relativa, fijando objetivos de reducir la proporción de bajos ingresos respecto al mediano, similar a Europa, mientras que países de la OTAN mantienen objetivos de erradicar pobreza absoluta, nadie sin techo o sin alimentación suficiente, incluso si sus métricas oficiales son relativas. India es un caso particular. Con la línea Tendulkar 1.90 PPA, India reportó 21.9% de población pobre entre 2011 y 2012. 2 décadas antes eran 45%, en 1993. El Banco Mundial estimó 22.5% bajo 1.90, casi igual, confirmando que la línea de India estaba alineada al estándar global extremo. Pero para 2019, el Banco Mundial, usando diversos métodos en ausencia de encuestas oficiales recientes, estimó que la pobreza extrema en India habría caído entre 10 y 11%, basado en crecimiento económico y encuestas alternativas. Por otro lado, en el índice de pobreza multidimensional, India pasó de 55% en 2005 a 15% en 2020 de pobres. Esto significa que mucha gente mejoró en aspectos de vida, sanitarios, electricidad, etc.
incluso si su ingreso monetario sigue bajo, 3 o 5 dólares al día. Entonces, bajo su propio método monetario antiguo, pues prácticamente declaró la victoria sobre la pobreza extrema para 2022 con menos de 3% en esa situación, alineado con los 2.15 PPA, pero con el estándar de países medianos de 3.65, todavía cerca de un tercio es pobre, y con pobreza multidimensional el 15% para 2020. O sea, diferentes metodologías ofrecen distintas narrativas. India podría afirmar, al igual que China, utilizando Tendulkar actualizada, que la pobreza extrema desapareció, mientras que el mundo notaría que con un umbral un poquito mayor hay aún cientos de millones de pobres. Ninguna es incorrecta, habla de umbrales distintos. Una última comparación notable sería Estados Unidos versus Europa. La Unión Europea suele tener 17% en riesgo de pobreza en promedio, mientras Estados Unidos tiene entre el 11 y 12% oficial. Pero el 17% europeo no significa un nivel de privación mayor que el 11% americano. De hecho, en términos absolutos, los europeos pobres pueden tener más recursos que los americanos pobres. Lo que mencionábamos antes de estados de bienestar amplios. Europa se autoimpone un criterio más relativo, no tolerar que más del 15 a 20% sean mucho más pobres que la mediana. Si Estados Unidos midiera pobres al 50% de su mediana de ingreso disponible, su tasa resultaría mayor, entre 17 y 18%, evidenciando más pobres relativos que la tasa oficial sugiere, mayor que la europea, aunque menor que la china. En resumen, al simular la aplicación de metodologías de un país en otro, pues México tendría más del 80% de pobres con el umbral gringo. Los gringos tendrían 0 con el mexicano. China erradicó la pobreza con su línea absoluta, pero con un criterio relativo como el europeo, para no hacer comparaciones dramáticas o absurdas como con el gringo, podría tener 20% de pobres. Aunque si a México le aplicas el chino, pues resulta que solo el 1.2% de mexicanos serían pobres. ¿Abrimos la champaña? ¡Ay! India oficialmente casi no tiene pobres extremos con línea baja, pero con la línea internacional de países de su rango, un tercio de su población aún es pobre. Incluso entre latinoamericanos, que ya no pusimos muchos ejemplos, pero si a Argentina le aplicas el estándar hondureño, saldría que en Argentina no hay pobres, aunque oficialmente Argentina declara 39% en pobreza, pero su línea es de 10 versus 3 de la hondureña. Tito, el primero que ponga en comentarios qué resultado arrojaría para México aplicar el estándar argentino, de forma correcta, claro. Van a dejar de molestar a los argentinos después de esto, van a ver. O sea, sí tienen o tenían inflación y muchos problemas, como todo el mundo, pero la calidad de vida argentina, pues sí es bastantito mejor que el del mexicano promedio. Claro que hay mexicanos que vivimos como reyes. Bueno, en fin, ¿ya les hice suficientes bolas o todavía quieren más? O sea que China está más cerca de México que de Estados Unidos. Pues de momento sí, pero hace al menos una década que nos rebasó y a diferencia nuestra, va que vuela. Pero pues también que Xi Jinping salga a decir, nosotros no llevamos democracia, llevamos bienestar a la población, como si los otros vivieran en la mierda, que no. Discursos, narrativas, en fin. Sin embargo, aplicando el ceteris paribus que aprendimos en los videos pasados, véanlos, a China le faltan aproximadamente 35 años para alcanzar el nivel de vida gringo, un poco más para el europeo, suponiendo que mantengan los mismos ritmos de crecimiento en todas las áreas. La métrica más rezagada es la educación, además del ingreso, claro. A México le faltan 90 años, pero hace 10 años también nos faltaban 90 años. Ciertamente no basta con crecer más, pero tampoco con repartir mejor. Hay que ver todo el panorama. No se elige una metodología para medir por temas políticos, o bueno, al menos no debería ser así. En muchos casos depende de la disponibilidad de información continua y regular. Igual, todas dejarán fuera algo. El asunto con la absoluta es que finalmente es una línea arbitraria. ¿Cuánto es suficiente? ¿Y qué oportunidades tiene la persona para seguir mejorando? El tema con la relativa es que si bien usa la propia distribución, cuando hay shocks, la distribución cambia y con ello la mediana del ingreso. Si el shock le pega a todos los niveles, pues no hay tanto problema. Pero si el shock afecta más a unos que a otros, no es tan sencillo registrarlo. Y la multidimensional, pues es relativamente más fácil llegar a 0 en comparación a la relativa. Pero en particular cuando haces escuelas u hospitales como estos.
Lo que defines como pobreza dice más de tu país que la cifra misma. Y entender las diferencias o no dice mucho más de ti. Échenle coco. Son estimaciones, juegos numéricos. Naturalmente las cosas no son para nada simples y pueden cambiar en cualquier momento. Pero lo dicho, lo que no se puede medir no se puede mejorar y todos los tipos de mediciones ayudan. Hay que enfocarnos. En fin, ¿alguna duda? No, ya vámonos. Bueno, pues ocúpate de tus finanzas personales, que esas saber de mates sí las va a salvar.